Epicentro 1, CMI. Consejo de Estado ordena capacitar al ESMAD. Director de la policía pide perdón por abusos. Mayor respeto a manifestantes anuncia nuevo director de Derechos Humanos de la policía. Hay un plan para atacar a los CAI en Bogotá, Cali y Barranquilla. Denuncia Mindefensa. Aparatoso accidente en vía Bogotá-Girardot. Tractomula embiste a 19 vehículos. 2 militares desaparecidos en Arauca, reporta el ejército. Muere rompevidrios en intento de robo en Bogotá. Tribunal de Bogotá condena por chuzadas y plan contra la corte. Dura polémica entre expresidentes Samper y Pastrana. Terrible situación en Colombia por abortos clandestinos. Procesos sancionatorios contra concesionarios de Aeropuerto de Barranquilla. Lista conciliación en reforma tributaria. Mañana será aprobada en la Cámara. Tasas de interés subirán gradualmente, revela Banco de la República. En el mundo, Organización Mundial de la Salud dice que el mundo entra en meseta de COVID-19. Hablan candidatos presidenciales en Pregunta Yamir. Hoy, Juan Carlos Echeverry. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El Consejo de Estado ordenó una capacitación para los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios del país para que den estricta aplicación a los protocolos de protección del derecho a la protesta pacífica. También ordenó celeridad en las investigaciones por los excesos denunciados durante las semanas de protesta. En respuesta a una tutela que cuestionó el manejo que el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública le dieron a las protestas sociales que iniciaron el pasado 28 de abril, el Consejo de Estado instó a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen con celeridad los posibles delitos y el posible abuso de poder en que hubieran incurrido servidores públicos en el marco de las protestas. También pidió celeridad en las investigaciones sobre agresiones a miembros de la fuerza pública y actos de vandalismo. Y se ordenó una capacitación a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía para que den estricta aplicación al protocolo de protección del derecho a la protesta pacífica, capacitación en derechos humanos, en los principios básicos sobre el uso de la fuerza y en el empleo de armas y dispositivos menos letales, particularmente el lanzacohetes Venom. El Consejo de Estado enumeró una serie de prácticas y patrones de comportamiento usados por la fuerza pública, como la intervención violenta y arbitraria en las manifestaciones, el uso desproporcionado de la fuerza e indebido uso de las armas, estigmatización de defensores de derechos humanos y detenciones arbitrarias. Las investigaciones por las que pidió celeridad el Consejo de Estado van encaminadas a que las acciones penales y disciplinarias no prescriban, toda vez que los resultados de los procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, pidió perdón por los hechos de violencia y abusos en los que han resultado involucrados uniformados de la institución en el último año. Un año después de la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de policías en Bogotá, hecho que desató una serie de protestas que terminaron en enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes en varios sectores de la ciudad, el director de la policía pidió perdón a todas las víctimas. La Policía Nacional, hoy y siempre, va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho en donde un policía, de manera comprobada, con todo el debido proceso y de acuerdo con la ley colombiana, se ha comprobado que ha cometido un acto contrario a la ley. También entregó un reporte sobre las acciones disciplinarias contra los policías que se han excedido en el uso de la fuerza en las protestas. Se han producido 199 destituciones, suspensiones 489, suspensiones de acuerdo con lo que dice la norma que van desde 30 días hasta 180, multas 371. También dio a conocer que en las protestas de septiembre del año pasado resultaron heridos 276 policías.
Las reglas sobre uso de la fuerza y uso de las armas de fuego por parte de la policía serán ajustadas a los estándares internacionales fijados por la ONU para prevenir nuevos casos de abuso policial. Así lo advirtió el director de Derechos Humanos de la policía, el coronel en retiro, Luis Noboa. El coronel retirado Luis Alfonso Noboa asumió como director de Derechos Humanos de la policía y anunció una revisión a la doctrina sobre el uso de la fuerza policial. Mirar si la doctrina operativa cumple con todos los estándares de derechos humanos. Queremos hacerle un testeo y es la asistencia técnica que le estamos solicitando a la oficina de la alta comisionada para que ellos nos hagan ese testeo, ¿sí? Y nos digan qué hay que adicionarle, ¿sí? O qué hay que mejorar. Señaló los temas que priorizará en la Dirección de Derechos Humanos. En la línea de fortalecer la doctrina del empleo de la fuerza y armas de fuego, que ha sido uno de los temas, digamos, más recurrentes en cuanto a discusión en el tema de violencia sexual y violencia de género, tenemos muchos temas en los cuales hay que avanzar, ¿sí? Ha habido quejas por temas de violencia sexual en el desarrollo de la protesta social. Las acciones de la policía en las protestas tendrán que ajustarse a una resolución expedida por Naciones Unidas en el 2020 sobre la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. El coronel Noboa también reconoció la desconexión que existe entre la policía y los ciudadanos. Romper esa barrera que en este momento se percibe, ¿sí? De la incomunicación y la falta de acercamiento con la comunidad por parte de la policía. El coronel Noboa trabajó los últimos 10 años en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció un plan para atacar a los CAI en Bogotá, Cali y Barranquilla. Según la alerta del ministro de Defensa, existen planes para atacar los centros de atención inmediata de la policía en 3 localidades de Bogotá. Se identificó que por líneas de inteligencia hay intenciones de actos vandálicos en conmemoración del 9 de septiembre contra centros de atención inmediata, contra CAIs, específicamente en las localidades de Suba, de Kennedy, de Usme. También alertó sobre posibles planes similares en Cali y Barranquilla. Mañana tendremos un despliegue operativo especial para garantizar que aquellos que quieran hacer las manifestaciones las puedan hacer, como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Pero no podemos permitir ni un ataque a un centro de atención inmediata. Esta noche la policía reportó la captura de 6 personas implicadas en el vandalismo contra el CAI Libertadores, ocurrido en el mes de mayo en Bogotá. El presidente Iván Duque encabeza esta noche un Consejo Nacional de Seguridad con la presencia de autoridades civiles, militares y de policía que evalúan las condiciones de orden público en el país. Carlos Ruiz, buenas noches. ¿Qué detalles han trascendido de este encuentro? Gracias, buenas noches. Los organismos de inteligencia del Estado están recibiendo informes sobre posibles actos criminales que se podrían realizar mañana en varias ciudades del país, donde se han convocado protestas con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos. Precisamente por esa razón el presidente Iván Duque convocó a un Consejo Especial de Seguridad Nacional del que hacen parte los ministros del Interior y de Defensa y los altos mandos militares y de policía. Antes de ingresar al Consejo, el presidente Duque reconoció que tiene información sobre posibles actividades vandálicas mañana en esta jornada del Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. Siempre hay alertas y por supuesto fue identificado también por el esquema de inteligencia que en algunos lugares podía haber intencionalidad de vándalos o de personas también de pronto financiadas por grupos armados de atentar contra los CAIs. Yo creo que fue muy importante hoy la rendición de cuentas que hizo la Policía Nacional y también el mensaje que transmitió hoy el general Jorge Luis Vargas, donde la policía sigue en el proceso de transformación, sigue también avanzando hacia la defensa de los derechos humanos, pero también es muy clara en no tener ningún tipo de tolerancia con conductas fuera de la ley de los miembros de la institución. Es posible que al término de este consejo haya una declaración fijando las políticas de seguridad que tendrán mañana los colombianos con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos. Con Carlos Ruiz, desde la Casa de Nariño, Noticentro 1, CMI. Carlos, gracias. Y un aparatoso accidente se registró en la vía Bogotá-Girardot. Una tractomula que se quedó sin frenos embistió a 19 vehículos. El hecho dejó muerto. Este es el momento en el que la tractomula sin frenos embiste a varios vehículos en la vereda Subia del municipio de Silvania, Cundinamarca. Una de las trabajadoras de la zona se percata de la carrera frenética de la mula y corre hacia el local para salvar su vida. Una nube de polvo cubre el lugar y en medio del pánico los habitantes intentan buscar a los heridos. Nos importa la vida y
porque eso, pues, eso material se arregla, pero mire cómo quedó mi carro y era mi diario de sustento. Y ahí vean, ahora esperar a ver qué nos solucionan. Tenemos 19 vehículos afectados, 12 vehículos y 7 motocicletas. Fallece el señor Faiber Samuel Richard, quien era el conductor del tractocamión. El conductor de la tractomula de 32 años perdió la vida y 4 personas fueron trasladadas a hospitales de Fusa y Silvania. Uno de ellos, Nelson Martínez, de 52 años y conductor de esta buseta de transporte público, quien se salvó de milagro. Gracias a Dios la sacó barata, pues él iba para Fusa y pues gracias a Dios no le tocaba. Este vehículo de pasajeros fue uno de los más comprometidos en el choque. Aproximadamente 5 horas duraron las labores de evacuación de los 12 carros y 7 motocicletas. Por lo menos 6 casas y varios locales comerciales resultaron afectados. En medio de los escombros, los habitantes intentaban rescatar algunas pertenencias. Como pueden ver, quedamos sin nada. Todo quedó en escombros. Las estufas, las vitrinas, todo quedó, mesas, sillas, todo quedamos en nada. Estábamos pudiendo trabajar y en el momento quedamos otra vez manicruzados. La tractomula venía desde Bogotá hacia Girardot con una carga de varillas. Según las autoridades, tenía las revisiones al día. Los habitantes de Silvania piden reductores de velocidad, pues son frecuentes los accidentes en esta curva. El ejército reportó la desaparición de 2 militares en la población de Tame, Arauca. En las últimas horas se perdió el rastro de los 2 militares en el departamento de Arauca. El sargento Fabián Andrés Espitia y el soldado profesional Elvis Flores Taborda salieron del batallón Rafael Navas Pardo, ubicado en el municipio de Tame. Según se conoció, los militares adelantaban tareas administrativas en el centro de la ciudad, pero no retornaron a la unidad militar. La 18ª Brigada del Ejército, a través de un comunicado de prensa, informó que, según versiones iniciales, un grupo armado organizado podría ser el responsable de la desaparición de nuestros militares. En la zona tienen presencia las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió sobre un aumento en el decomiso de armas y pidió a la justicia alinearse con la estrategia para combatir la delincuencia en la capital del país. La alcaldesa Claudia López se refirió a la inseguridad que azota a la capital. Aunque reconoce el problema con los homicidios y los hurtos, dice que no está disparada. Muchos de ustedes dicen, disparada la inseguridad en Bogotá. Se ha incrementado, no lo negamos, se ha incrementado en homicidios, se ha incrementado en hurto, pero pues disparada en Cali, que tiene 3 veces la tasa de homicidio de Bogotá. La mandataria envió un mensaje contundente a la rama judicial, pues el 80% de los detenidos están quedando en libertad y eso que el 40% son reincidentes. Aquí hay un actor que necesitamos que se alinee con las estrategias de seguridad o no vamos a tener los resultados que la ciudadanía espera, que es la rama judicial. Uno de los datos más preocupantes es que cada vez hay más ciudadanos armados en la capital. Mientras el año pasado se incautaron 71.000 armas blancas, este año la cifra ya supera las 124.000, es decir, 519 diarias. Y en cuanto a las armas de fogueo, pasamos de 467 incautaciones a más de 1.100, más del doble, y no se ha terminado el año. Desde marzo le estamos rogando al Ministerio de Defensa que restrinja la venta, porte y uso de armas traumáticas, porque las están usando para matar y robar gente. La alcaldía reportó una disminución de la mayoría de delitos en agosto, pero no ceden los homicidios, el hurto a motos y el hurto a bicicletas. En medio de un intento de robo en el sur de Bogotá resultó muerto un hombre que pretendía romper los vidrios de un automóvil para cometer un hurto. Un nuevo hecho violento se registró este miércoles en Bogotá, esta vez en la carrera 30 con calle Octava Sur. Los denominados rompevidrios atacaron a un vehículo particular, pero no contaban con que el conductor estaba armado. Intentaron hurtar a un ciudadano, portaba un arma, disparó sobre las personas que intentaron atracarlo, causándole la muerte a uno de ellos. Al parecer, el ciudadano era trabajador del sector de seguridad. Uno de los delincuentes murió en el lugar y los otros se dieron a la fuga. La comunidad aprendió
a otro de los delincuentes y otros 2 emprendieron la huida. Las autoridades intentan establecer el paradero de los otros rompevidrios con cámaras de seguridad del sector. La plenaria de la Cámara de Representantes aceptó la renuncia del parlamentario Edwin Ballesteros, investigado por la Corte Suprema por presuntas irregularidades en la contratación cuando se desempeñó como gerente de las empresas de servicios públicos de Santander. Estas son las razones por las que Edwin Ballesteros renunció a su curul en la Cámara de Representantes. Los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2016. Algunos interesados están buscando unos beneficios en un principio de oportunidad. ¿De quiénes son estas personas? Lenin Darío Pardo y Andrés Díaz. Y lo que han intentado es tejer una telaraña para que le entregue engañar a la justicia, para que la justicia le entregue estos beneficios con algunos hechos relacionados cuando ejercía como gerente de la empresa de servicios públicos de Santander. Quienes, según el representante, han entregado esta información en el principio de oportunidad ha sido dentro del caso que tiene bajo el arresto al exgobernador de Santander, Richard Aguilar. No hay garantías, mis abogados renunciaron. Fue una situación bien complicada dentro de la diligencia de indagatoria. Somos inocentes, no hemos cometido ningún acto ilícito. En su renuncia en medio de la Cámara de Representantes, con llanto y voz entrecortada, agradeció el respaldo de su partido y el cariño de los ciudadanos. La renuncia fue aceptada por la plenaria. Agradecerles a todos los miembros de mi partido, el Centro Democrático. Hoy fueron condenados a 5 años de prisión el exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, Edmundo del Castillo, y el exsecretario de Comunicaciones, César Mauricio Velázquez, por su participación en una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia y contra la excongresista Yidis Medina. En el marco del escándalo de las chuzadas practicadas desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad del Gobierno, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Dagoberto Hernández, condenó hoy a 63 meses de cárcel al exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez, César Mauricio Velázquez, y el exsecretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, por participar de un plan para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban la parapolítica y a la excongresista Yidis Medina. Los condenaron por el delito de concierto para delinquir doloso por hechos del año 2008. Bastaba entonces con demostrar, como aquí se ha hecho, que Edmundo del Castillo se alió con otros funcionarios del DAS y del Departamento Administrativo de la Presidencia para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. El tribunal tumbó la sentencia absolutoria que había proferido un juez el pasado mes de julio. Del Castillo tendrá prisión domiciliaria mientras que se libró orden de captura contra César Mauricio Velázquez. Como quiera que el señor César Mauricio Velázquez Sosa no se encuentra en nuestro país, la orden de captura sea con fines de extradición. La defensa de Del Castillo anunció que radicará una impugnación especial. Es una sentencia que afecta a la seguridad jurídica del país. Por el escándalo de las chuzadas también fueron condenados los exdirectores del DAS, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, y el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, advirtió que los acuerdos para la paz se están ejecutando con celeridad. Así respondieron desde el Gobierno Nacional sobre el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en el que Indepaz señaló que la implementación de lo pactado en La Habana está en crisis. Es absolutamente falso. Los un poco más de 13.000 excombatientes que dieron su paso a la legalidad tienen todo el apoyo del gobierno colombiano. Sobre el recrudecimiento de la violencia, señaló que los actuales grupos armados ya existían, a los cuales se sumaron las disidencias de las FARC. Luego, siempre fue equivocado pensar que la implementación era en sí misma suficiente para lograr una paz estable y duradera. Desde el ala que pidió la división del Partido Comunes también respondieron al llamado de Indepaz a la unión del partido creado de los acuerdos, pues según Camilo González, presidente de Indepaz, esto también debilita la implementación. Seguimos creyendo que Colombia tiene que cambiar y esto empieza por una profunda democracia y eso tiene que vivirse a nivel interno también. Como no lo está ofreciendo la dirigencia actual del partido, pues nos toca buscar otros caminos. Cabe recordar que lo que buscan algunos miembros del Partido Comunes es dividirse y tener una personería jurídica para seguir en el escenario político. La ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinem, descartó presentar acciones legales contra quienes promovieron la moción de censura en su contra.
La ministra de las TIC, Karen Abudinem, se echó para atrás con las declaraciones que dio al término del debate de moción de censura convocado por representantes de la oposición por el escándalo del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados. Había dicho en ese momento que no permitiría tachas en su nombre y que emprendería acciones legales. Hoy, a través de Twitter, retiró lo dicho, advirtiendo que reconoce que las opiniones emitidas por los congresistas en cumplimiento de sus funciones no tienen lugar a responsabilidad penal y no tiene previsto emprender acciones judiciales frente a las afirmaciones expresadas en el debate. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación presentó una acción popular con la que pretende recuperar el dinero que el Ministerio de las Tecnologías le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados como anticipo para la ejecución del contrato para la conectividad de las escuelas rurales. La Procuraduría radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular que pretende que el contratista Centros Poblados devuelva los 70.000 millones de pesos que el Ministerio de las Tecnologías le dio como anticipo para el cuestionado contrato de conectividad de las escuelas rurales. Aunque la Contraloría ya ha embargado las cuentas de los involucrados, la Procuraduría advierte que es necesario que un juez ordene la recuperación del dinero. El Ministerio Público también pretende que Centros Poblados indemnice a la Nación con 42.944 salarios mínimos, es decir, poco más de 38.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados a la Nación. Voceros de la Unión Temporal le confirmaron a este medio que se oponen a esta demanda, pues reiteran que se gastaron toda la plata en la compra de equipos. Un nuevo enfrentamiento entre los expresidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana revivió la discusión política en tiempos del proceso 8000, mediante el cual fue investigado el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de 1994. El nuevo frente de batalla quedó planteado porque la semana pasada, ante la Comisión de la Verdad, el expresidente Andrés Pastrana reveló una carta suscrita por los capos del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en la que reconocían el financiamiento de la campaña de Ernesto Samper. Sin embargo, los Rodríguez Orejuela le dirigieron esta nueva carta a Pastrana, en la que afirman que siendo presidente les pidió, por medio de un emisario, hablar contra Samper y contra el exministro Horacio Serpa, y aseguran que financiaron todas las campañas políticas durante 50 años. Su campaña no podría ser la excepción. Y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas, como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. El expresidente Pastrana respondió por medio de este comunicado público, insistiendo en sus acusaciones contra Ernesto Samper, pero no hizo mención directa en relación con las afirmaciones de los Rodríguez Orejuela en su contra. La verdad duele y quienes la hemos mantenido siempre como línea de actuación enfrentamos con valentía los ataques de quienes se niegan a reconocerla. En cambio, el expresidente Samper aprovechó la nueva misiva de los Rodríguez Orejuela para declararse sorprendido por lo que llamó entrampamiento criminal en su contra que Andrés Pastrana les habría ofrecido a los capos. El país tiene derecho a saber la verdad que intentó ocultar el expresidente Pastrana en su insólita presentación en la Comisión de la Verdad. Por estas nuevas revelaciones, Samper pidió que Pastrana sea investigado incluso por la Comisión de Investigación y Acusación. El proceso 8000 fue el número del radicado en la Fiscalía, con el cual comenzó la investigación sobre el ingreso de dineros de la mafia a la campaña de Ernesto Samper hace ya 27 años. Los promotores de la revocatoria del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunciaron amenazas y pidieron protección de las autoridades. Estaré muy atento. A través de un oficio, el alcalde ad hoc y ministro de Justicia, Wilson Ruiz, puso en conocimiento del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, las denuncias que recibió de quienes adelantan el proceso de revocatoria de Jorge Iván Ospina desde el pasado mes de mayo. He solicitado respetuosamente que se otorguen garantías de seguridad para que los promotores de la revocatoria del mandato del alcalde y la ciudadanía en general puedan ejercer el derecho a participar en este mecanismo democrático de revocatoria del mandato. De parte del comité SOS Cali, el señor Cristóbal Navia ha recibido amenazas directas por sus redes sociales, donde lo declaran persona no grata y que lo tienen rastreado y siguiéndolo. Cualquier ciudadano que se siente intimidado por esta situación, que nos lo haga saber de una vez. Quienes adelantan el proceso de revocatoria de Ospina tienen plazo hasta el próximo 3 de noviembre para recolectar 90.000 firmas. Un nuevo boquete abrió el río Cauca en la región de La Mojana, lo que agrava la situación en esa zona del país por las inundaciones.
La situación en la Mojana Sucreña tiende a empeorar. Las lluvias ocasionaron la apertura de un nuevo boquete de 300 metros en el sitio conocido como Cara de Gato en San Jacinto del Cauca, lo que acrecienta la emergencia en la Mojana Sucreña. Nadie trabajando, miren. 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 Solamente la moto mía allá. Desde que se inició la emergencia, 3.600 ganaderos se han visto afectados y obligados a trasladar a más de 99.000 bovinos. En la zona se han perdido 17.000 hectáreas de arroz. Las pérdidas lácteas se estiman en 250.000 litros de leche. La Corte Constitucional dejó en firme la norma que permite las prácticas agropecuarias de bajo impacto en las zonas de páramo. La Sala Plena de la Corte ratificó hoy una disposición de la Ley de Páramos que permite las actividades agropecuarias de bajo impacto en los 37 páramos del país, haciendo uso de buenas prácticas y estándares ambientales. Una demanda del profesor Francisco Javier Lara pedía reubicar o indemnizar a los 150.000 campesinos que habitan páramos, según sus cifras, alegando un grave daño a los ecosistemas. La demanda advertía que la agricultura que hoy se practica, por ejemplo con los extensos cultivos de papa, generaba consecuencias negativas e irreversibles en el ecosistema, pero la Corte determinó que la norma demandada no afectaba el mandato de protección ambiental. Organizaciones de defensa de las mujeres calificaron como histórico el fallo de la Suprema Corte de México que despenaliza el aborto. Pidieron a la Corte Constitucional de Colombia que tome una decisión en ese sentido y acabe con la criminalización y persecución de las mujeres que deciden suspender el embarazo. Denuncian que en Colombia anualmente ocurren cerca de 400.000 abortos clandestinos. Tras la histórica decisión de la Suprema Corte de México que despenaliza el aborto y pone fin a la criminalización de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo, la pregunta es, ¿y en Colombia qué? La decisión de la Suprema en México envía un mensaje para la región y en este momento especial para Colombia, donde la Corte Constitucional está estudiando dos demandas que precisamente lo que le piden es, vea, elimine el delito aborto. Según cifras del Instituto estadounidense Guttmacher, en Colombia ocurren anualmente unos 400.000 abortos clandestinos, de los cuales solamente 322 fueron procedimientos legales o interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en instituciones de salud. 70 mujeres en Colombia murieron a causa de aborto clandestino y 132.000 llegaron a salas de urgencias por consecuencias, consecuencias ligadas a abortos inseguros. Desde el 2006 que se establecieron 3 causales para poder acceder a un aborto, se han abierto más de 5.000 procesos penales que criminalizan a las mujeres. Con cifras oficiales de la Fiscalía, lo que se demuestra o revela es el dato impactante de que el 97% de las mujeres y niñas denunciadas por aborto viven en la zona rural. En la Corte Constitucional cursan 2 demandas que piden la despenalización total del aborto. Creo que la Corte está en un momento histórico, tiene una oportunidad de oro para avanzar en las previsiones que ha tenido para proteger y para salvaguardar los derechos de las mujeres. Por muchos años, por décadas, hemos tenido el aborto como un delito en Colombia, salvo las 3 causales, y eso no ha servido para reducir los abortos. Es una estrategia fallida. Según la organización Causa Justa, del 56% de los casos que terminan en una condena, la denuncia fue presentada por personal de la salud, es decir, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, vulnerando de esta forma el secreto profesional. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que todavía falta un 20% de estudiantes por retornar a clases presenciales. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que hay que salir a buscar a un 20% de los estudiantes de colegios que todavía no han regresado a la presencialidad. Es muy importante el retorno a la presencialidad y creo que allí confluyen diversos factores. La búsqueda activa para que ningún niño esté fuera. Hoy estamos en el 80% de presencialidad en las instituciones del país. Nos falta ese 20% que tiene que ver con algunos ajustes de instituciones y con terminar de animar a los padres de familia. Según el indicador de inasistencia escolar revelado por el DANE en el primer año de la pandemia, en 2020, estas fueron las regiones con mayor inasistencia a los colegios por causa de la pandemia.
Vaupés, Amazonas, Bichada, Chocó, La Guajira, Guainía y Sucre. Claramente son zonas del país donde tenemos que redoblar esfuerzos en todo lo que será un programa de fortalecimiento de calidad, de aceleración de aprendizajes y, claro, la presencialidad. En los departamentos se hacen esfuerzos para acelerar el retorno a las clases presenciales. En este momento nosotros tenemos más de 158 instituciones educativas que ya están retornando a la presencialidad. Otros establecimientos están en un plan. Mientras en 2019 el 2,7% de alumnos faltaban a clase, en 2020 el porcentaje subió a 16,4%. Las EPS reportaron un preocupante aumento en el número de embarazadas que han fallecido por COVID-19. Más de un centenar de gestantes han perdido la vida por causa del virus. El presidente de ASEMI, el gremio que representa a las EPS, Gustavo Morales, llamó la atención sobre el creciente número de fallecimientos de mujeres embarazadas por causa del COVID-19. Según el reporte con corte a 21 de agosto, un total de 107 mujeres embarazadas fallecieron por el virus. Esto representa más del 30% de los fallecimientos totales, que ya suman 348. Las madres gestantes tienen un riesgo muy alto de morir por COVID y es un riesgo totalmente evitable con la vacunación. Así que por favor, sin vacilaciones, acudan a su EPS, a su puesto de vacunación más cercano, que seguro las van a vacunar y no pasa nada si se vacunan. Si llegan a contagiarse de COVID, no se van a morir. Los reportes de salud en cuanto a mortalidad de gestantes revelan que la mayoría corresponden a mujeres entre 25 a 34 años que en un 65% reportan muerte por COVID-19. Hoy se reportó un leve aumento en el número de fallecimientos y de nuevos casos por COVID-19 en el conteo de 24 horas. Este ha sido el comportamiento de la mortalidad por COVID-19 en los últimos días en Colombia. El sábado se reportaban 72 fallecimientos, el domingo 48, el lunes 53, ayer martes 47 y hoy la cifra es de 49 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. En cuanto a los nuevos casos de COVID-19, mientras ayer se reportaban 1.637, hoy la cifra subió levemente a 1.787. Las regiones con mayor número de nuevos casos de COVID-19 reportados en las últimas 24 horas son Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, advirtió que un cuarto pico del COVID-19 proyectado para el mes de octubre es evitable si se cumplen los aforos y las medidas de autoprotección. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo a Noticentro 1 CMI que aunque el sistema de salud está preparado para un eventual cuarto pico de la pandemia del coronavirus, esta ola pronosticada para octubre es evitable con medidas de autocuidado. Hoy estamos expuestos a unos linajes mucho más transmisores. Esto genera que la población que no se ha infectado, que no se ha vacunado, tenga un riesgo importante de sufrir la enfermedad. Si generamos en estos grupos contagios consecutivos y crecientes, vamos a tener un cuarto pico. Es un cuarto pico que podemos evitar si nosotros actuamos responsablemente. Entre tanto, el viceministro de Salud también informó que en las últimas horas llegaron al país 339.000 vacunas de un nuevo lote de Pfizer. En otros temas, diferentes sectores de Barranquilla pidieron la urgente terminación de las obras del aeropuerto Ernesto Cortizos. Por el incumplimiento en la ejecución del contrato de remodelación del Ernesto Cortizos por 610.000 millones de pesos y la exigencia ahora del Grupo Aeroportuario del Caribe que reclama 720.000 millones de pesos por las supuestas afectaciones por la pandemia, el sector privado pidió la intervención inmediata de la ANI. Bueno, una situación muy compleja que se está viviendo hoy en día en el aeropuerto de Barranquilla. Barranquilla merece un aeropuerto de primer nivel, un aeropuerto modernizado como nos lo prometieron en el 2015. El contratista está obligado a entregar un aeropuerto modernizado, remodelado, y debe cumplir con el contrato. Comerciantes propietarios de locales en el aeropuerto también han sufrido las mayores afectaciones por el cierre prolongado y la ubicación dentro del Cortizos les ha causado graves perjuicios económicos que van en aumento. El aeropuerto, eso es un disfraz lo que tienen aquí, porque realmente si usted se da cuenta, esto es un disfraz, de verdad aquí los cambios no se ven. Para los usuarios,
el aeropuerto tiene muchas falencias. Es un aeropuerto pequeño, debería ser un poco más grande. Entonces me parece incómodo. ¿Hasta cuándo vamos a arreglar esto? ¿Hasta cuándo Barranquilla? Este jueves se cumplirá una reunión en Barranquilla en la que intervendrán la alcaldía, el concesionario, gremios y la ANI para definir qué pasará con la concesión que está definida hasta 2035. Acciones sancionatorias contra el concesionario del aeropuerto de Barranquilla por el incumplimiento en la entrega de las obras de esa terminal aérea anunció hoy la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. También dijo que el gobierno no acepta las pretensiones económicas del Grupo Aeroportuario del Caribe. Lo planteado por la ministra de Transporte en la Cámara de Representantes deja claro desde ya que habrá un nuevo pleito entre la concesión del aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla, el Grupo Aeroportuario del Caribe y la Nación, por las obras inconclusas en esa terminal aérea. Lo único que podemos hacer es seguir presionando el cumplimiento o la cesión del contrato o que se busque una alternativa o decretar la caducidad. Es así de claro y eso es lo que hemos hecho. Pero sí les quiero recordar que cuando llegamos encontramos una carpa blanca y que hoy no tienen carpa blanca gracias a la gestión y al compromiso y al trabajo de este gobierno. Eso no se habría logrado si no hubiéramos hecho otros sí a los contratos para flexibilizar las unidades funcionales, para que pudieran ir entregando cosas, porque claro, hay un problema de acá, hay uno de los actores socios de la concesión que tiene problemas de embargos. La ministra fue clara ante una pregunta de un senador barranquillero. Por prensa me entero que el concesionario pide una millonada para unas obras. Yo no sé si ustedes se la piensan dar. Claro que no. Entonces, obvio que no. Lo que queremos, ministra, es que se trabaje articuladamente para que no anden como rueda suelta opinión pública, gobierno y el concesionario. Por lo pronto comienza este nuevo pulso entre la Nación, representada en la Agencia Nacional de Infraestructura, y el Grupo Aeroportuario del Caribe. Esta noche quedó listo el texto conciliado del proyecto de reforma tributaria que mañana será votado en Cámara y Senado. Si usted tiene multas de tránsito, esta información le interesa. Así quedó este tema en la conciliación de la reforma tributaria entre Cámara y Senado. Ponga atención. Las infracciones, las multas de tránsito van a tener un descuento del 50% sin intereses moratorios, pero cuando sea motocicleta el descuento es del 80%, es decir, los que tienen multas de tránsito en motocicleta con pagar el 20% de la multa pueden saldar la multa. ¿Qué más quedó en la conciliación? Esencialmente uno que tenía que ver con las finanzas territoriales, uno que revisa y condona las sanciones y permite pagar un porcentaje apenas de las sanciones de impuestos territoriales, tanto impuestos de vehículos como impuestos prediales. Y otro que busca o que permite mejor la financiación de proyectos por parte de entidades territoriales. La conciliación será votada mañana en las plenarias de Cámara y Senado. El presidente Iván Duque aseguró que el proyecto de reforma tributaria que está a punto de pasar a sanción del jefe de Estado es el mayor proyecto de inversión social que se ha tramitado en el país. La Ley de Desarrollo Social o Reforma Tributaria que está a punto de expedir el Congreso es el más grande programa de atención a los sectores más vulnerables del país, según declaración que hizo esta noche el presidente Iván Duque al terminar su participación en el Congreso Nacional de los Exportadores Colombianos. Este proyecto es la reforma social más importante que se ha hecho en el país en tres aspectos. El primero, la matrícula universitaria pública gratuita para estratos 1, 2 y 3, nace y se consolida como política de Estado. Ya la teníamos, ahora se convierte en política de Estado prolongada en el tiempo. Le da certidumbre a muchos estudiantes y a muchas familias. Duque también destacó que las cifras de muertes y contagios que hoy tiene el país son las más bajas del último año, pero pidió no cantar victoria. Por su parte, los gremios de la producción destacaron la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Para la ANDI, la aprobación de la reforma tributaria en el Congreso de la República garantiza los recursos para los programas sociales en beneficio de la población vulnerable. Además, señala que es coherente con la realidad económica del país. Hacer que el Estado cuente con sostenibilidad fiscal. Sostenibilidad que le permite a su vez poder atender programas como los programas de apoyo a empresas o de apoyo a los más vulnerables o de ingreso solidario o de apoyo a la generación de empleo. Es una buena señal, primero para la financiación del gobierno en lo que resta del periodo, segundo para la comunidad internacional. ACOPI, aunque destacó la aprobación, insiste en una tarifa diferencial para la MIPYME en una próxima reforma, la cual debe ser estructural. La codirectora del Banco de la República, Viviana Taboada, aseguró que el emisor se alista para un eventual aumento gradual de las tasas de interés para controlar la inflación.
está en... Durante un foro económico en la Universidad EAFIT de Medellín, la nueva codirectora del Banco de la República, Viviana Taboada, anunció que el Banco de la República iniciará un aumento gradual de las tasas de interés que actualmente se encuentran en 1,75%. Esto después de analizar el aumento que ha experimentado la inflación en el país. Las presiones inflacionarias probablemente nos lleven a acercarnos a un momento de inicio del ciclo de aumento de la tasa de política. Sin embargo, pues trataremos de que ese aumento sea gradual en la medida de lo posible para poder mantener el estímulo monetario que la economía todavía requiere. En el Banco de la República también hay preocupación por el alto déficit. Hoy se informó que la deuda externa ha venido aumentando desde abril, mayo y junio hasta alcanzar un nuevo récord de 157.492 millones de dólares. El Banco Mundo Mujer realizó hoy la colocación de bonos por 133.000 millones de pesos gracias a la garantía del 40% de la emisión que hizo el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, Bancoldex. Bancoldex le otorgó al Banco Mundo Mujer una garantía parcial de hasta el 40% del capital e intereses de la emisión histórica de bonos por 133.000 millones de pesos que realizó hoy esa entidad. Es un lindo mecanismo en el que Bancoldex, como Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia, banco estatal, presta su balance, por ponerlo de alguna manera, para que el Banco Mundo Mujer obtenga la calidad crediticia que necesita para poder emitir los bonos. Al emitir los bonos se fondea y al fondearse le puede prestar plata a los microempresarios. Bancoldex ha hecho posible en los últimos años colocaciones similares por más de 1,5 billones de pesos en bonos verdes, naranja y para la reactivación económica por la pandemia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,04% a 1.320 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización de 5,32% a 390 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 8,85% a 71 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 24.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,50% a 2.593 pesos. Hoy fue revelado el primer ranking de empresas de innovación abierta en Colombia. Durante el evento Open Innovation Summit o Cumbre de Innovación Abierta, fue presentado por primera vez en Colombia el ranking de 100 empresas consolidadas y emergentes que lideran los temas de innovación en el país. El ranking de empresas lo lideran Compensar, Corona Industrial, Grupo Éxito, Movistar en el Colombia, Alianza Team, Casa Editorial El Tiempo, Grupo Familia, Grupo Bolívar y Novartis. Por eso es tan importante medirlo y reconocer a los que alcanzan este éxito en los primeros pasos del emprendimiento y de la innovación de la corporación. Y el ranking de empresas emergentes lo encabezan Instant, OnCredit y Uptime Analytics. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.816 pesos con 14 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.511 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.87. El azúcar se transó en 19,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.42. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.68. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.593 pesos. Un total de 48.310 personas trabajaron con dedicación exclusiva en obras y proyectos que desarrolla el Grupo Ecopetrol en el país, a través de empresas contratistas en el mes de julio, lo que representó un incremento del 3% con respecto a junio, contribuyendo de esta forma a la reactivación económica de las regiones. Para Ecopetrol y su grupo empresarial es muy importante contribuir a la recuperación social y económica de Colombia.
Por ello, en lo que va corrido de 2021, trabajamos fuertemente en la vinculación de mano de obra local y especialmente de personas con pocas oportunidades. De la mano de nuestros contratistas logramos la vinculación a empleos formales y decentes de más de 48.000 personas. Uno como mujer se siente motivado a la superación personal para poder dar el mejor ejemplo de sí para poder desempeñar las labores. He aprendido y me ha ayudado muchísimo como madre de 4 hijos a prepararlos, a encaminarlos, a que se preparen en el estudio académicamente y como personas. Y gracias a este trabajo y a ello tengo 4 jóvenes y quiero agradecerle muchísimamente, primeramente a Dios, mi esfuerzo y a Ecopetrol que me ha abierto las puertas. De esta cifra, 9.471 cargos son desempeñados por mujeres y 8.678 son desempeñados por jóvenes entre 18 y 28 años. Seguiremos trabajando en equipo para superar la difícil situación que nos ha traído la pandemia. El enviado del presidente Joe Biden para la acción climática, John Kerry, anunció hoy el respaldo de Estados Unidos a las acciones del gobierno de Colombia para promover programas de transición energética y reducción de emisiones en América Latina. John Kerry, quien fuera secretario de Estado de los Estados Unidos, participó hoy en el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, que encabezó el presidente Iván Duque y en la que intervinieron los mandatarios de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Ecuador, entre otros. Kerry, a nombre del presidente Biden, hizo un elogio altísimo del liderazgo del presidente Duque en este tema. Tenemos planes para aumentar nuestra asistencia para las energías renovables para América Latina y el Caribe por el esfuerzo regional liderado por el presidente de Colombia para aumentar la capacidad energética al menos 70% en toda la región para el año 2030. El presidente Duque pidió la condonación de la deuda externa a los países en desarrollo que den resultados en la lucha contra el cambio climático. Es necesario que tengamos herramientas novedosas desde los organismos multilaterales de crédito y a mi juicio eso implica que establezcamos sistemas de condonación o de neutralización de deuda contra objetivos logrados en materia de acción climática. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la idea de canjear deuda por programas para combatir el cambio climático. La Corporación Autónoma de Cundinamarca prohibió los plásticos de un solo uso en los parques a cargo de esa entidad. Según cifras de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, anualmente los visitantes a los parques de esa corporación ingresan 1.600 kilogramos de desechos plásticos. Por eso, de ahora en adelante, en parques como Embalse del Neusa, Río Neusa, Puente Sopó, Embalse El Hato, Juan Pablo II y la Laguna del Cacique Guatavita, no se permitirán los plásticos de un solo uso. Ponga atención para que no le toque dejarlos en la entrada de estos parques. No botellas plásticas, sí botellitas para el agua, no bolsas plásticas para llevar los almuerzos o el pan, este tipo de cosas, sí recipientes de esos que tienen 5, 10 o 20 usos. Mañana la Corporación Ambiental adelantará un foro internacional. El foro va encaminado a decir qué hacer para contrarrestar el cambio climático. Otras estrategias que presentarán tienen que ver con ahorro de agua e intervención en cuencas en Cundinamarca. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La Organización Mundial de la Salud anunció que el índice de contagios nuevos por COVID-19 en el mundo se está estabilizando. Sin embargo, precisó que esto no significa que la situación esté superada. La epidemióloga jefe de la OMS, María Van Kerkhove, aseguró que el mundo alcanzó una meseta de contagios por COVID-19, pero advirtió que eso no implica que la situación esté mejorando. We're really in quite a worrying situation. We've reached a plateauing of cases around the world, but that plateauing is at a really high intensity level. So there are about 4.4 million cases, 4.5 million cases being reported each week. And that certainly is an underestimate of the true number of cases that are actually occurring around the world.
En estos momentos, según la Organización Mundial de la Salud, se registran entre 67.000 y 68.000 casos letales semanales, con mayor crecimiento en América del Sur y América del Norte. En cuanto a Europa, hubo un descenso de los casos de COVID-19, pero crece el número de muertes, mientras que en Asia la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 se van reduciendo. Mientras tanto, Alemania alertó de una cuarta ola fulminante si no avanza la vacunación en esa nación europea, que hasta hoy reporta el 66% de ciudadanos con al menos una dosis. Cuando la edad promedio de los que están en las unidades de cuidados intensivos es cada vez menor y la variante Delta sigue propagándose sin freno en Alemania, las autoridades aseguraron que por el momento en el país hay una pandemia de no vacunados. De hecho, desde el Instituto Robert Koch, la entidad referencia para la pandemia en territorio alemán, alertaron que la cuarta ola de la pandemia en el país puede adquirir un desarrollo fulminante en el mes de octubre si no se consigue avanzar en la campaña de inmunización, asegurando que la vacunación de los ciudadanos es la verdadera oportunidad para acabar con la pandemia en esta nación europea, donde en total unas 54,9 millones de personas han recibido al menos una dosis contra el coronavirus, lo que representa un 66% de los alemanes. La advertencia llega apenas unas horas después de que Alemania superó los 4 millones de casos acumulados de coronavirus. El acelerado aumento de casos de COVID-19 entre menores de edad en Estados Unidos llevó a las autoridades sanitarias de ese país a recomendar el uso obligatorio de tapabocas en los centros educativos. De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, ahora en el país los niños representan el 26,8% de los casos semanales reportados en todo Estados Unidos. En las últimas 3 semanas se notificaron más de 500,000 menores contagiados. Esta situación, según el superintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, remarca la gran tragedia que está viviendo toda la nación, pues allí mismo 13 profesores han muerto desde mediados de agosto por COVID-19, lo que refleja que las personas en los colegios siguen estando en riesgo y por consiguiente poniendo en peligro a los menores de 12 años que aún no reciben vacunas. Ante la preocupación por permitir que los niños vuelvan a las escuelas, los expertos en salud coinciden en que la obligatoriedad del uso de mascarillas frena las infecciones. El mecanismo COVAX prevé vacunar contra el COVID-19 este año al 20% de la población en los países pobres, mucho más que los objetivos iniciales. Según el reporte, COVAX espera suministrar a 92 estados y territorios desfavorecidos vacunas gratuitas, cuyos costos son financiados por naciones más prósperas. Sin embargo, el sistema denunció la gran desigualdad que hay en el acceso a la vacunación entre las poblaciones de países pobres y ricos. Continúa la tensión en Brasil. Seguidores del presidente Jair Bolsonaro intentaron tomarse la sede del Ministerio de Salud. Mientras tanto, la Corte Suprema subió el tono frente a las amenazas del mandatario, al asegurar que despreciar sus decisiones representa un crimen y un atentado a la democracia. Menos de 24 horas después de la tensa jornada en la que Jair Bolsonaro convocó a todas sus bases a las calles para hacer una exhibición de fuerza que fue multitudinaria y estuvo marcada por los discursos golpistas del mandatario ultraderechista, un grupo de seguidores de Bolsonaro intentó ocupar el Ministerio de Salud en Brasilia, después de que un hombre increpó a uno de los partidarios del presidente y estos intentaron agredirlo y lo persiguieron hasta el edificio, donde buscó refugio, al igual que algunos periodistas que cubrían los hechos y también fueron amenazados. La turba enardecida por fortuna no pudo ingresar a la sede gracias a la rápida reacción del personal de seguridad que cerró las puertas casi de inmediato. Los constantes ataques de Bolsonaro contra las instituciones brasileñas han encendido las alarmas, especialmente ante la cercanía de las elecciones presidenciales. De hecho, el mandatario mantiene un agudo pulso con el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, que actualmente lo investiga y que elevó el tono al asegurar que despreciar sus decisiones representa un atentado a la democracia y un crimen de responsabilidad que debe ser analizado por el Congreso. Mientras que algunos medios brasileños afirman que el presidente se encuentra cada vez más aislado en sus intenciones golpistas, aunque aún es capaz de movilizar a una minoría ruidosa. El poderoso sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que sacudió ayer a México dejó al menos un muerto y graves daños materiales. Tuvo su epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el estado de Guerrero, según el Servicio Sismológico Mexicano.
El terremoto activó la alerta sísmica en la capital, Ciudad de México, donde miles de personas salieron de casas y edificios como medida de seguridad y prevención, y donde en varios barrios se produjo cortes de electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo daños significativos, pero que murió un hombre tras caerle encima un poste de energía mientras conducía su motocicleta en el municipio de Coyuca de Benítez. Tuvo, como se sabe, epicentro en Guerrero, en Acapulco. Afortunadamente no hay daños mayores. Hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida. Durante el movimiento telúrico, varios usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes de un curioso fenómeno, luces de colores en el cielo, azules y verdes. Según expertos, el fenómeno se conoce como luces de terremoto y se producen debido al movimiento, al desplazamiento en el suelo, de las placas cerca de las fallas geológicas de la Tierra que generan carga eléctrica que sube hacia el cielo durante el temblor. El sismo ocurrió 4 años después del registrado el 7 de septiembre de 2017, que tuvo una magnitud de 8.2 grados, con epicentro en Morelos y que causó la muerte de al menos 350 personas. Y entre tanto, el centro de México sufre por las graves inundaciones provocadas tras las fuertes lluvias. Los desbordamientos de ríos provocaron cuantiosos daños materiales, en lo que las autoridades calificaron como las más trágicas de los últimos 40 años. Se reportan al menos 18 personas muertas, 16 de ellas pacientes de un hospital en Tula que se inundó y que quedó sin energía para pacientes COVID que estaban conectados a respiradores. Las elecciones primarias de los partidos que se llevarán a cabo este domingo en Argentina se convertirán en una dura prueba para el gobierno peronista de Alberto Fernández. La oposición amenaza con tomar el poder en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Una dura batalla le espera al gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para este 12 de septiembre, cuando se celebren las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Cualquier ciudadano puede votar por el frente electoral o partido político que quiera, sin necesidad de estar afiliado, y según las últimas encuestas, los candidatos peronistas de Frente de Todos obtendrán una ajustada victoria a nivel nacional, con el 31% de los votantes nacionales contra el 29% de los Juntos por el Cambio, la oposición. A pesar de ello, perderán en la provincia de Buenos Aires, el principal bastión electoral de Argentina, y también en la capital. En esta ocasión, los partidos elegirán a los candidatos que aspirarán a un asiento en el Congreso. Las PASO son un termómetro de las elecciones legislativas del 14 de noviembre y su carácter obligatorio y abierto las convierten en un sondeo nacional de influencia decisiva en la carrera final. Nuevamente, el gobierno cubano detuvo al opositor Guillermo Fariñas, uno de los principales líderes de la disidencia cubana, premiado por el Parlamento Europeo y conocido por sus múltiples huelgas de hambre, especialmente la que realizó en 2010, cuando su protesta duró 135 días. Sin esclarecer aún el motivo, las fuerzas de seguridad cubanas arrestaron al coordinador del Foro Antitotalitario Unido de Cuba, Guillermo Coco Fariñas, un reconocido activista de 59 años que fue detenido en su propia vivienda de Villa Clara, a 280 kilómetros de La Habana. Fariñas es uno de los principales líderes de la disidencia cubana, fue premiado por el Parlamento Europeo por su lucha en favor de los derechos humanos y su imagen recorrió el mundo en 2010 tras una huelga de hambre de 135 días. Según anunció su madre, Fariñas nunca salía de su casa y todo lo que necesitara le era llevado a ese lugar. Aunque a inicios de febrero de 2020, este opositor fue arrestado de manera arbitraria y liberado sin cargos 4 días después, pero le impidieron viajar a Europa. En Francia comenzó un maratónico juicio por uno de los atentados yihadistas más sangrientos en la historia de ese país. Se trata de los ataques de noviembre de 2015 que dejaron 130 muertos. El protagonista del juicio es Salah Abdeslam, un hombre de nacionalidad francesa y marroquí que fue el único atacante que quedó con vida tras la respuesta de las autoridades en medio de una noche sangrienta y de horror.
Este hombre de 31 años es el único miembro sobreviviente del grupo que llevó a cabo los ataques con armas y bombas en 6 restaurantes y bares, la sala de conciertos Bataclan y un estadio deportivo el 13 de noviembre de 2015, en donde hubo más de 350 heridos y 130 muertos. Abdeslam es el principal acusado de los atentados y quien reivindicó ser un combatiente del grupo Estado Islámico durante la primera jornada del esperado juicio. Junto a Abdeslam, 12 de los 20 acusados se enfrentan a cadena perpetua por esta noche de horror en Saint-Denis. El arranque del nuevo gobierno talibán estuvo marcado por manifestaciones organizadas en las principales ciudades de Afganistán y se dio en medio de un fuerte escepticismo de la comunidad internacional debido a la línea dura de esa nueva administración. Se conocieron además imágenes de cómo los fundamentalistas golpearon con palos y látigos a mujeres que protestaban en Kabul. En el poder desde mediados de agosto, 2 décadas después de haber impuesto un régimen fundamentalista y brutal en Afganistán entre 1996 y 2001, los talibanes ya anunciaron un nuevo gobierno, pero se enfrentan a un país que no es el mismo de hace 2 décadas y desde el arranque se han visto confrontados por manifestaciones que eran impensables en ese entonces. Los afganos han salido a las calles de las principales ciudades después de que se confirmó que la nueva administración estaría compuesta solo por religiosos de línea dura y sin incluir a ninguna mujer. Sin embargo, la respuesta talibán fue declarar ilegales las marchas, mientras la represión ya dejó sus primeras 2 víctimas y se conocieron varias imágenes en las que los combatientes talibanes utilizaron látigos y palos contra un pequeño grupo de mujeres que protestaban en Kabul y además golpearon a varios periodistas que cubrían la protesta. Pero no son solo los afganos y afganas quienes cuestionan al nuevo gobierno. De hecho, a nivel internacional hay un fuerte escepticismo por lo que pueda suceder. La Unión Europea, por ejemplo, lamentó que el nuevo gobierno no sea inclusivo ni representativo como habían prometido, mientras Estados Unidos cuestionó la ausencia de mujeres y se mostró preocupado por las afiliaciones y antecedentes de varios miembros del ejecutivo talibán. De hecho, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, advirtió que los fundamentalistas deben ganarse su legitimidad ante el mundo. El Papa Francisco deploró en su audiencia general de los miércoles la condición de las mujeres en relación con los hombres en el mundo entero y aseguró que aún hay una esclavitud de las mujeres. Durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, el sumo pontífice aseguró que en la historia y aún hoy existe una esclavitud de la mujer y destacó que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Uomo e donna hanno la stessa dignità e c'è nella storia, anche oggi, una schiavitù delle donne. Le donne non hanno le stesse opportunità degli uomini. Dobbiamo leggere quello che dice Paolo. Siamo uguali in Cristo Gesù. El pontífice dedicó su catequesis a un llamamiento a los cristianos a la unidad, a no crear separaciones sociales y diferencias entre los 2 sexos o entre personas de diferentes religiones, pero también recordó a los nuevos esclavos de hoy y cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades. Francisco invitó a las comunidades internacionales a que se promueva un trato más equitativo e igualitario hacia las mujeres. Se formó la tormenta tropical Mindy en el noreste del Golfo de México, lo que llevó a los meteorólogos a emitir una alerta de tormenta tropical para el noroeste de la Florida. Se esperan inundaciones repentinas en zonas urbanas y desborde de arroyos, por lo que piden a los habitantes prepararse para la llegada de un fenómeno que puede tomar fuerza en las próximas horas. El gobierno de Joe Biden presentó un plan con el que busca que el 45% de toda la electricidad de Estados Unidos sea solar. Estados Unidos pretende que para el 2050 el 45% de la electricidad provenga de la energía solar, ya que la cifra actual está ubicada levemente sobre el 3%. Esta meta está trazada en el ambicioso plan anunciado por el gobierno Biden, que pretende transformar la industria eléctrica del país para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir el cambio climático que ha causado tantos daños en los últimos días. El ambicioso proyecto, que depende de las políticas que adopte el Congreso, donde está estancado en la Cámara de Representantes, exige aumentar más de 10 veces la producción solar actual. Advierten que para conseguirlo es necesario realizar un cambio en las políticas medioambientales e invertir miles de millones de dólares para modernizar la energía solar y la red eléctrica.
La controvertida estatua del general Robert Lee, uno de los monumentos confederados más grandes de Estados Unidos, fue retirada tras un año de disputas legales en medio de ese agudo debate sobre la presencia de símbolos del pasado esclavista en espacios públicos. Ante cientos de manifestantes y activistas que coreaban consignas antirracistas, fue retirada la polémica estatua del general Robert E. Lee. Un monumento que para muchos era el símbolo del pasado esclavista de Estados Unidos y que honraba el poder blanco en Richmond, ciudad que fue la capital de la Confederación durante la Guerra Civil y en la que fue erguida esta cuestionada figura de 6,4 metros de altura desde hace más de un siglo. De hecho, este era uno de los monumentos confederados más grandes de todo Estados Unidos y solo fue retirado tras un año de intensas disputas legales y la fuerte presión por retirar símbolos racistas de las calles ante la ola de indignación desatada por la muerte de George Floyd. Atención, a esta hora hay protestas en Suba, lo que obligó a la suspensión del servicio de Transmilenio en ese sector. Vamos a ver las imágenes que muestran lo que está sucediendo en ese sector. Estas son las imágenes que nos envía el equipo de Noticentro 1 de CMI que tenemos en ese lugar. Son imágenes en vivo. Evidentemente han tirado gases lacrimógenos, razón por la cual las personas del equipo de CMI. William, si usted nos escucha, por favor, ya estamos en vivo. Entendemos que está en este momento... Hola, Claudia. Sí. Buenas noches. Adelante. Estamos justamente aquí en la avenida Suba, en la intersección de la avenida Cali, donde se iniciaron a las 6 de la tarde choques entre los integrantes de Primera Línea y el SMAT. A esta hora aquí hay una tanqueta Venom, también hay otra tanqueta del SMAT. Y a esta hora se están presentando pues manifestaciones por lo que dicen los protestantes, la aprobación de la reforma tributaria, también en conmemoración de lo que sucedió hace un año, el pasado 9 de septiembre, cuando fue asesinado Javier Ordóñez en un CAI de la policía, y también por lo que los manifestantes aseguran aquí es el abuso policial que se cometió justamente durante esos días, el 9 y el 10 de septiembre. Son 2 horas entonces que se presentan acá de choques en este sector de la avenida Suba, en la intersección con la avenida Ciudad de Cali, como ustedes pueden observar en estas imágenes de camarógrafo Ervin. La tanqueta está tirando chorros de agua para dispersar a los manifestantes que se mantienen aquí reivindicando pues la protesta exactamente por lo que ellos llaman la violencia policial y también por la aprobación de la reforma tributaria y por lo que llaman el abandono social, especialmente a los jóvenes de este país. Con estas imágenes, Claudia, regreso contigo. Continúa con más Noticentro 1 CMI. Muy buenas noches. 3 exministros de Hacienda, los doctores cronológicamente, Oscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas, son precandidatos presidenciales. Nuestro invitado esta noche es el doctor Echeverri. ¿Por qué esa coincidencia? Los 13 ministros de Hacienda aspirando a la jefatura del Estado. También muchas gracias por la invitación primero. Yo creo que uno en Hacienda tiene una visión privilegiada, primero de la situación y de la crisis que vive un país y segundo, pues de muchas cosas que hay que hacer. No solo de plata vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, pero sí el dinero es fundamental para solucionar los problemas. Entonces, en particular en mi caso, pues yo he estado resolviendo crisis económicas hace 20 años, luego hace 10 años, luego en Ecopetrol. Entonces es tanto el conocimiento de la economía, de qué hace que funcionen las empresas privadas, cómo funciona el gobierno y qué se debe hacer. Eso es lo que un ministro de Hacienda tiene en su haber. Usted hizo famoso una frase, una palabra, la mermelada. Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Pues en una entrevista me preguntaron, ministro, sencillo para que la gente entienda. Le preguntaron sobre qué. ¿Qué son las regalías? Ajá. ¿Cuál es la reforma de las regalías que ustedes van a hacer? Y yo le dije, vea, es equidad. Muy bien la equidad, ministro, pero para que la gente entienda. Entonces dije, vea,
las regalías están repartidas solo en muy pocos departamentos. Vamos a esparcir la mermelada en toda la tostada nacional. O sea, las vamos a llevar desde La Guajira hasta Nariño y desde Chocó hasta Albichada. Vamos a repartirlas en toda la tostada nacional. Y entonces la mermelada fue un concepto positivo que mientras yo fui ministro por 2 años se entendió, me lo celebraron mucho y después me corrompieron y me amargaron la mermelada. Pero hoy mermelada es, ¿qué? Pues hoy por hoy es sinónimo de corrupción. Sí. Pero incluso ya llegó hasta Perú. Usted sabe que en Perú también le están diciendo mermelada. O de adquisición de votos. Que... Sí, pero originalmente era una filosofía que es correcta, que sigue siendo válida, que la plata tiene que llegar a todos los colombianos donde quiera que estén. Eso es lo que quería decir la mermelada original, la que yo inventé. Hoy por hoy pues ya se pervirtió el término. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con ese tema? Con el tema de las regalías, ¿sabe yo qué haría? Las regalías de, por ejemplo, del eje cafetero pueden ser 2, 3 billones de pesos. Las regalías de la costa caribe pueden ser 5 billones de pesos acumuladas. Yo diría, la primera semana, sentémonos con los gobernadores y todos los alcaldes, 5 o 6 días, definimos todos los proyectos prioritarios, de manera que no sean gente de tercer, cuarto, quinto nivel peleando 1 año, 2 años. Sacamos todos los proyectos prioritarios, incluso nos quedamos hasta que podamos firmar y decir, estas son las carreteras, estos son los acueductos, estos son los alcantarillados, este es el puerto que hay que hacer en tal sitio en el Magdalena, este es el dragado, esto es lo que se va a hacer en escuelas, en salud, que todos los alcaldes y gobernadores de la costa caribe o del suroccidente, pues del Valle, Cauca, Nariño, etcétera, por grupos, debemos hacer. Los aprobamos y pasamos ya a contratación, ejecución. De manera que en 6 meses, esos 30 billones de pesos que están desperdiciados en un banco o en Hacienda, entren a circular por el país como la sangre por las venas y reactiven la economía. ¿Y a qué adjudica usted que eso, semejante cantidad, esté congelada? Pues 2 razones. Primero, la falta de ideas y segundo, la falta de ganas. ¿La falta de ideas? Sí, esto es increíble, pero ideas quiere decir proyectos buenos, bien diseñados. ¿Este es un gobierno sin ideas? Este no, son 1.120 municipios, 32 departamentos y, por supuesto, también el gobierno nacional. Tienen 30 billones parqueados. Sí. Y primero hay que tener las ideas y segundo hay que tener ganas de ejecutar. ¿Quién no tiene las ideas? Pues los alcaldes, los gobernadores y el gobierno. Tienen que tener buenos proyectos para que esa plata no esté en un banco, sino siendo invertida. ¿Y cómo hacer para que el dinero, las regalías no se pierdan en estadios que no construyen, en obras deportivas que abandonan? Pues un mal alcalde, un mal gobernador aprueban probablemente un proyecto, pero la mayoría de las regalías se invierten en buenos proyectos. ¿Seguro? Sí, seguro. Digamos, lo que pasa es que son muchos proyectos y es mucha plata, pueden ser 70 billones. Claro, los escándalos salen sobre muchos proyectos, pero en comparación con todo lo que se hace, la evaluó la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Jorge Gallego, un profesor con otras personas, evaluó las regalías y dijo, mirando 211.000 familias pobres, y dijo, esto es lo mejor que se ha hecho en los últimos 10 años en Colombia, porque ha mejorado el empleo, ha mejorado el agua potable, ha mejorado la salud y la educación. O sea, el impacto de las regalías sobre Colombia sí es muy bueno. Pero claro, lo que sale en las noticias, lo que sale en los titulares es aquel alcalde, que hay varios, y aquel gobernador, que hay varios, que han hecho cosas mal. Digamos, nada es a prueba de un mal mandatario, nada. Pero el alcalde que recibe esa plata y la utiliza bien, hace el acueducto, hace el alcantarillado, hace el puesto de salud, mejora el colegio. Pues la plata no es mala, lo que es mala es el que la usa. Sí, sí. O sea, el que estrella el carro es el chofer. Sí. No, la culpa cuando estrella no es culpa del carro, sino del conductor. Y mire, doctor Severín, ¿por qué quiere ser usted presidente de la República? Porque Colombia está en un momento fundamental en que puede salir y llenarse de oportunidades y llenarse de oportunidades por todo el país. Este país va a dejar de ser petrolero. El petróleo está haciendo así paulatinamente. Sí. Se va a llenar de ¿qué? De agro, de temas pecuarios, de servicio, de industria. Se necesita alguien que conozca la economía, que conozca el sector privado, que conozca el sector público. Nos vamos a descentralizar, Yamit. Este país hay que dejarlo de mirar desde Bogotá hacia abajo y mirarlo desde las regiones hacia adentro y hacia el mundo. Este país hay que pensar no en el qué, sino en el cómo, Yamit. El cómo hacemos para tener un milagro económico de quinoa en el Cauca, cómo hacer para tener milagros económicos exportadores en Bogotá y en Medellín, pero también en Magdalena y en La Guajira. Entonces hay que descentralizarlo, hay que mirar al mundo, hay que volverlo agro y pecuario
y obviamente aceptar esta declinación que se va a dar en el petróleo. Eso lo hace mejor alguien que conozca, como yo, de petróleo, de empresa privada, y que conozca a fondo el sector público que hay que transformar completamente. Ahora, ¿usted va a ser candidato del partido o aspira a ser candidato del Partido Conservador? Pues primero estoy recogiendo firmas y le voy a recaudar su firma, que estamos recogiendo 1 millón de firmas por todo el país. Hemos estado desde Magdalena, desde Santa Marta hasta Ipiales, por las carreteras, recogiendo firmas de los colombianos. Hay que poner el nombre, el apellido, la cédula y la firma. Ahora se la recaudo, pero se la dejo acá. Pero, perdón, ¿firmas para ser candidato independiente? Exactamente. Ahora, para ganar las elecciones, Yamil, se necesitan 12 millones de votos. Entonces, las firmas es simplemente el permiso de los colombianos para ser uno candidato. ¿Y por qué no quiere ser candidato del Partido Conservador? Yo sí quiero que el Partido Conservador, una vez hagamos el ejercicio de firmas, que me permite hablar con los colombianos, me permite darme a conocer, me permite recorrer todo el país. Yo estoy en Bogotá esta semana, pero estaba en Cúcuta hace una semana y estaba en Ipiales hace 3. Entonces, me permite tener esa interacción, me permite oír la gente. Esto ha sido un ejercicio de escuchar y de aprender. Una vez hagamos eso, ya en noviembre o diciembre, tenemos que empezar a converger muchos partidos. Por supuesto, este ejercicio de firmas, en donde empezamos después a converger con el Partido Conservador y ser un punto de convergencia de muchos partidos. ¿Y por qué el presidente Ospina dijo o escribió, no sé, alguna vez, que este es un país conservador que vota liberal? Eso fue hace unos 60 años, ¿no? No, la verdad es que hoy todo el mundo está menos afiliado a un partido y más afiliado a lo que escuchen, a lo que oigan, a lo que uno les proyecte. Pero ideológicamente el país es conservador. El país es, sí señor, es más de digamos, casi el 60% en las encuestas del DANI, en las encuestas privadas, salen bastante conservadores. Pero vota liberal. Pues votan a veces conservador, a veces liberal. La verdad es que uno tiene que desideologizar el mensaje, el diálogo. Yo digo, vea, cuando yo fui presidente de Ecopetrol y resolví la crisis de Ecopetrol, cuando fui ministro de Hacienda y recuperé el grado de inversión, yo nunca me pregunté, ¿esto es de izquierda, esto es de centro o esto es de derecha? Yo me pregunté, ¿cuál es mi problema central? Resuélvalo. Que funcione Ecopetrol. Que funcione Ecopetrol, que funcione el gobierno, que funcione las regalías, que funcione, eso es lo que importa. Eso se hace con ideas que a veces son de un espectro, sí. Y uno tiene que ser flexible mentalmente, porque lo importante es resolver problemas y no creer en ideologías. Y hay que reconocer, y lo hago públicamente, sin comprometerme, que usted hizo una buena labor en Ecopetrol. Muchas gracias, Yamil. Muchas gracias. ¿Qué le pareció lo de Ecopetroliza? Me parece bien, me parece que es mejor para Hacienda. Hacienda recibe una liquidez muy importante sin que haya nada nocivo para el gobierno ni para Ecopetrol. Ecopetrol se devolvió a una empresa no solo petrolera y de gas, sino de energía. Entonces Felipe Bayona ha defendido eso y me parece bien. O sea, todas las empresas petroleras ya están yendo hacia allá, hacia una empresa de energía y energía limpia. Energía limpia con el medio ambiente, ese es el futuro y ese salto me parece en la dirección correcta. Mire, doctor Echeverry, finalmente, le voy a hacer una encuesta que hace mucho rato no se utiliza, que se llama la encuesta Pivot. Fue un gran escritor y periodista francés. Mire, ¿cuál es su palabra favorita? Empeño. ¿Cuál es la que más le gusta? Amor. ¿Cuál es la que más le causa placer? Hijos. ¿Cuál es la que más le desagrada? Engaño. ¿Cuál es el sonido que más placer le produce? La voz de mis hijos jugando. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborrece escuchar? Los regaños, tal vez. ¿Cuál es la grosería que más utiliza? ¿Qué más utiliza? Ay, ¿lo puedo decir? Pues según... Pues se refiere a las heces humanas. Aparte de su profesión, ¿qué otra le hubiera gustado ejercer? Escritor, definitivamente. Escribí una novela, usted sabe. Si el cielo existiera, ¿qué le gustaría que le dijera a Dios cuando llegue usted al cielo?
Lo estábamos esperando. Doctor Echeverri, mucha suerte con su campaña. Ya ven, muchas gracias. Me tiene que dar la firmita. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los espero mañana, aquí,